Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ciclo de entrevista que estamos haciendo desde La Marea. Como saben, nuestra audiencia, ya tenemos nuestra revista web, nuestra página web, en el que pueden observar videos, escuchar audios y también, bueno, obviamente leer el contenido de la revista. En este caso en particular estamos con Víctor Aramayo, él está en Jujuy, y bueno, estamos muy preocupados por la situación que están viviendo y sufriendo los compatriotas jujeños, y por eso estamos con Víctor Aramayo, que es médico pediatra, parte secretario adjunto de la CTA Autónoma de Jujuy y parte de la Corriente Nacional Salvador Massa. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y esta conexión que hacemos. Buen Perfecto. día. Bueno, Estoy bien, muy bien. Bueno, bueno, nosotros estamos acá bastante preocupadas por las noticias que estamos viendo en algunos medios de comunicación. Y la verdad que, bueno, lo primero que te quería preguntar es qué ocurrió para que en tan poco tiempo venían bien en cuestión de casos, en realidad, y hubo repentinamente un aumento de casos impresionante. Estamos en casi la tercera provincia en cantidad de casos, más de 5.000 contagiados, más de 133 creo que eran ayer la cantidad de fallecidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Víctor? Bueno, antes de entrar a las razones por las cuales nuestra querida provincia de Jujuy está en esta situación de colapso sanitario, me gustaría repasar estos datos que acabas de dar algunos vos para ponernos actualizados, digamos, en dónde estamos parados. La provincia de Jujuy tiene actualmente 5.227 casos positivos. Ujú. El día de ayer hubieron 218 casos nuevos y hubieron 12 muertos ayer, con lo cual el número de muertos que tenemos hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, mejor dicho, son 147 muertos. Y tenemos también una cifra de recuperados que no es despreciable, son 3.935 recuperados, y tenemos, cosa que nos preocupa, 1.086 casos activos, digamos, que están cursando la enfermedad. Si uno toma en cuenta los porcentajes que se manejan habitualmente de las personas que teniendo la enfermedad por coronavirus van a necesitar ser internados en algún centro de atención, y de esos infectados, el 5% probablemente necesite o va a necesitar alguna asistencia intensiva, ya sea terapia intermedia o terapia intensiva directamente. Este panorama es muy preocupante. Estamos realmente en una situación de catástrofe sanitaria. No quiero ser tremendista, pero la palabra cabe perfectamente. Hay un colapso del sistema sanitario en la provincia que hace muy difícil, dificulta muchísimo la correcta atención de los pacientes. Dicho esto, habría que identificar en forma esquemática, desde mi modesta opinión, tres causas esenciales por las cuales Jujuy ha sido llevado a esta situación, que como dijimos en un documento que elaboramos para la CTA Autónoma Nacional, la provincia de Jujuy ha sido llevada al borde del colapso, en lo sanitario, en lo laboral, en lo social y en lo económico. Esto lo decíamos allá por fines de junio, principio de julio, en un documento elevado a nivel nacional. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Repito, en mi modesto entender hay tres causas principales. En primer lugar, la muy mala, diríamos pésima, gestión de la pandemia por parte de quienes tienen la responsabilidad sanitaria de gestionar la epidemia. Acá se constituyó un comité operativo de emergencia ya por el mes de marzo. Pero ya desde su integración notábamos nosotros que existían falencias importantes. ¿Por qué digo esto?
porque entre las 10 o 12 personas que integran, a veces un poco más, 13, 14, que integran este COE, el comité, el Comité Operativo de Emergencia, su ajá, sigla es COE. ujú, La integran solo 3 médicos, un médico que trabajaba hasta hace un tiempo como médico del ejército, un médico que es un muchacho relativamente joven que ha hecho la residencia de infectología en el Hospital San Roque, acá en Jujuy, y un médico radiólogo que nunca ejerció la medicina clínica y se dedicó a su empresa de diagnóstico por imagen, que es el ministro de Salud. Esos son los 3 médicos que integran este comité operativo de emergencia. El resto, las otras 10, 11, 12 personas, o son abogados, o son contadores, o son administradores de empresa, algún que otro militante político. Esta es la integración del equipo que tiene que llevar adelante la gestión, o que viene llevando adelante la gestión de la pandemia en la provincia. Ya desde su integración, decíamos, estábamos preocupados. ¿Por qué? Porque entre sus integrantes no hay ningún epidemiólogo, no hay ningún sanitarista, no hay ningún administrador de servicios de salud, como para que las acciones que se definan y se ejecuten tengan algún sustento más sólido. Esta es una de las razones. La otra es que la conducción de la pandemia en la provincia ha atravesado momentos que evidenciaban un muy mal manejo de los tiempos en los que deben ser manejadas o tomarse las conductas en cualquier epidemia, en esta o en cualquier otra. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden ustedes que Jujuy había tenido un poco más de 2 meses, 65 días, sin ningún caso nuevo positivo y sin circulación comunitaria del virus en la provincia. ujú. Durante ese tiempo que estábamos, llamémosle en fase, podríamos haber estado en fase 5, con respecto a la cuarentena, al aislamiento social preventivo y obligatorio, se tomaron medidas de aislamiento de sectores territoriales que no tenían ningún sentido y lo dijimos en ese momento. No hay razones epidemiológicas ni sanitarias para proceder a obligar a la gente a aislarse. Esto ha producido que mucha gente desde el principio de la pandemia comenzara, digamos, a sentir lo que siente cualquier persona cuando está aislada demasiado tiempo y sin conexión con sus afectos o con sus actividades. Pero además, esta falta de timing, falta de equivocación en los manejos de los tiempos ha hecho que las personas que se ganan la vida, el pan de cada día vendiendo en la calle, los vendedores ambulantes, los cuentapropistas, los monotributistas, los que tienen un pequeño almacén de barrio, o los que tienen un emprendimiento familiar, o los que tienen una pequeña o mediana empresa, y aún aquellos que tienen una empresa de cierta envergadura, se vieran compelidos a aislarse en un momento en que no era, repito, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, justificado. Y por el contrario, después de esos 65 días y cuando la pandemia empezó a escalar en forma notable, y sobre todo en estos últimos 15 días, cuando los casos son cada vez más numerosos y estamos duplicando cada 10 u 11 días el número de infectados, se toma la medida de salir de la fase 1 de aislamiento en la que estamos para ir a la fase 2. Y hoy te diría hasta fase 3, porque si uno recorre las calles de San Salvador de Jujuy y algunas del interior, sobre todo en los barrios, es como si fuera un día sábado, cuando la gente sale a comprar o a hacer alguna diligencia, o como un día previo a alguna festividad. Y entonces hay una circulación de gente que no se justificaría que estén en la calle si se aplicara correctamente los tiempos epidemiológicos de aislamiento en forma adecuada. Esto para citar o para dar fundamento a lo que dije al principio, la pésima gestión
de la pandemia en la provincia. A esto hay que agregarle, como otra de las causas por las cuales hemos llegado a esta situación de colapso, es la desestructuración del sistema de salud pública provincial, que ya venía sufriendo deterioro en el anterior gobierno nacional y que a partir de que asume acá el gobierno de Cambiemos con el contador Gerardo Morales como gobernador, se ha agravado notablemente. Y la desestructuración del sistema es visible por donde se lo mire, sobre todo en dos aspectos. Primero, en el aspecto de haber desguazado lo que se conoce como estrategia de atención primaria de la salud. Es decir, el sistema que otrora fuera orgullo de Jujuy y que pusiera en marcha un sanitarista importante como Carlos Alvarado, uno de los padres de la medicina social en la Argentina, junto a Ramón Carrillo, junto a Salvador Massa, y a referentes importantes como Hernando Val, Enrique Stein y otros que han hecho, digamos, aportes sustanciales al enfoque social de la medicina. Jujuy, repito, era realmente una provincia en la que los jujeños, o de la que los jujeños nos enorgullecíamos por tener este sistema. Ahora, esto, a partir de la asunción del gobierno de Gerardo Morales y con la aplicación de lo que ellos han llamado Plan Estratégico de Salud, que no es ningún plan ni estratégico tampoco, han procedido a caminar en la dirección de la transferencia progresiva del sistema público de salud al sector privado, con la aplicación de lo que nacionalmente se conoce también como cobertura universal de salud, también mal llamada cobertura universal de salud, por recomendación del Banco Mundial, que ya desde el año de la década del 90, en su documento de invertir en salud, es el título del documento de 1993, comenzó a recomendar como estrategia para los países en desarrollo para transferir la responsabilidad de la atención de los grupos poblacionales desde el sector público al sector privado. Esto ha hecho que, como te decía, una de las herramientas que podían haber sido vitales para contener en la primera etapa de la pandemia, la etapa de mitigación, que es la atención primaria de la salud, no pudo hacerse por este desguace al que fue sometido. Desguace que tuvo que ver con un mal manejo del recurso humano, que de por sí ya era escaso, que estaba mal pago, que era precario, digamos, y que estaba, digamos, maltratados durante este tiempo. Y esto ha hecho que el recurso humano con que cuenta el sistema esté en estas condiciones que digo. Son escasos en toda la línea, no solo faltan profesionales médicos, sino también faltan enfermeras, faltan instrumentistas, faltan otros integrantes del equipo de salud, faltan o son muy mal distribuidos los agentes sanitarios de salud, todo lo que constituye la estructura de la atención primaria de salud. Como no tuvimos, digamos, la herramienta correctamente aceitada para su accionar, y porque no se aplicó criterios epidemiológicos para hacer de esa herramienta la primera barrera para la contención, repito, la etapa de mitigación de cualquier epidemia, nos ocurrió lo que nos ocurrió. Vuelvo al relato de que después de 65 días de no tener circulación comunitaria del virus y de no tener ningún caso positivo, habiendo estacionado nuestras estadísticas en 8 casos y un muerto, pasamos desde el 14-15 de junio a la fecha a los 5.227 casos que hoy tenemos. ¿Qué ocurrió en el medio? Y ahí cito el tercer elemento que, en mi modesta opinión, ha desencadenado esta situación, que ha sido la actitud irresponsable, imprudente, más que imprudente, irresponsable, del gobernador de la provincia, el contador Gerardo Morales, que los días 4 y 5 de junio pasado se trasladó
con una numerosa comitiva de entre 50 y 60 personas a la ciudad de La Quiaca, fronteriza con la ciudad boliviana de Villazón. Hay que atravesar un puente nada más para conectar las dos ciudades. En el momento en que nuestra hermana República de Bolivia atravesaba un pico de la pandemia en su territorio, y en la ciudad de Villazón había un foco importante en esos momentos. ¿Qué ocurrió? Que algunos integrantes de esa comitiva, numerosos, entre policías y otros funcionarios del gobierno, cruzaron la frontera con el propósito de contrabandear hojas de coca que a la sazón pasó de costar 2.500 pesos el kilo a costar 25.000 pesos el kilo. En la ciudad de Jujuy, en la ciudad de Salta, en la ciudad de Tucumán, donde se consume la hoja de coca para mascar como una costumbre milenaria, ancestral, y que está, digamos, y es practicada por distintos estamentos sociales y en distintas actividades. Esto ha producido que al regresar la comitiva, que la integraba entre ellos el jefe de policía, su chofer, sus ayudantes y varios policías, estos procedían de distintos lugares de la provincia, de distintas ciudades, de San Pedro, de Perico, de Ledesma, de otras localidades de la provincia, y también los funcionarios que integraban esa comitiva estaban, la mayoría de ellos de San Salvador de Jujuy, pero otros de otros lugares de la provincia. Que al regresar de esa comitiva que tenía como aparente justificación interesarse por la situación sanitaria y el desarrollo de la vida social y política en La Quiaca, el virus se distribuyera por todo el territorio provincial, que es lo que ocurre en este momento. No hay rincón de la provincia de Jujuy donde no hayan infectados por coronavirus. Después de 65 días de haber tenido, digamos, una situación bastante buena desde el punto de vista de la infección por coronavirus. Esto es lo que ha ocurrido, la mala gestión, una estructura sanitaria desmembrada, desestructurada, desguazada en algunos programas como APS, sumada a la irresponsabilidad de los gobernantes, nos ha llevado a que en este momento la provincia de Jujuy tenga una tasa de contagio de 550 personas cada 100.000 habitantes. Téngase en cuenta que la provincia que peor estaba en aquel momento, o hace un mes y medio o dos, era Chaco, que tenía una tasa de 226, 230 casos cada 100.000 habitantes. Nosotros la estamos duplicando. Esto ha provocado que los otros indicadores también sean malos. El indicador de letalidad en la provincia de Jujuy es casi el doble de la letalidad promedio a nivel nacional. No sé si logro explicarme. Sí, sí, De manera que nosotros tenemos, como había dicho hace un rato, hoy debemos estar en por lo menos 1.100, 1.150 casos internados en los centros de salud con necesidad de asistencia de terapia intermedia o de terapia intensiva, o con una evolución de la enfermedad que apunta a no ser favorable, y seguramente muchos de ellos van a necesitar una cama en la terapia intermedia o una cama en la terapia intensiva con un respirador. Y esto ha hecho que el sistema, desde el punto de vista de la capacidad de atención de esos pacientes, esté absolutamente desbordado. El gobierno de la provincia dice que el promedio de ocupación de camas de terapia es del 93%. Pero este es un promedio, porque nosotros tenemos 2 o 3 hospitales que han superado, ya están colapsados, han superado el 100% de su capacidad de atención. El Hospital de Libertador General San Martín, donde está la empresa Ledesma, el complejo agroindustrial de Ledesma. También está colapsado el Hospital de Perico, donde está la Cámara del Tabaco, la Cooperativa del Tabaco, que es la zona de plantación de uno de los cultivos principales en la provincia junto con la caña de azúcar, como es el tabaco. Hay otros hospitales colapsados, como el Hospital Patterson de San Pedro, que también está en la zona de los ingenios azucareros. Y están al borde del colapso total el Hospital San Roque, que es el hospital principal desde el punto de vista de la atención del coronavirus.
y también con muy poca reserva o muy poca posibilidad de salir, digamos, de esta situación, el principal hospital clínico de la provincia, que es el Hospital Pablo Soria. Dice el gobernador o el informe del COE que tienen un 93% de capacidad de ocupación, ocupada, digamos, 93%. Ujú. Cualquier administrador de salud que se precie sabe que cuando el nivel de ocupación de cualquier centro de salud llega al 80 o al 85% de ocupación, puede decirse que ese centro de salud está colapsado, porque ese 15% restante, para llegar al 100%, son el tiempo y el espacio necesario para producir el recambio de personal que debe ser rotado para evitar su infección, su agotamiento, su deterioro, etcétera, como también para renovar, esterilizar, apropiar de una manera correcta los instrumentos que se utilizan para la atención de los pacientes, los respiradores y todos los demás instrumentos que se utilizan en una terapia intensiva o en una terapia intermedia. De manera que si decimos que tenemos el 93% de la capacidad instalada ocupada, estamos colapsados totalmente. Ujú. Ya desde el momento en que pisamos el 85%. O sea, Bueno, Víctor, acá, digamos, está claro por lo que vos venís diciendo, bueno, muy, muy bien explicado por qué estás hablando de una catástrofe sanitaria. Al mismo tiempo has hablado de un problema estructural del sistema de salud y al mismo sí, tiempo, por lo que venís argumentando también que podría evitarse este colapso, ¿no? Que sí, era evitable. sí, y doy un elemento más, ya focalizando más en lo que es o son los trabajadores de la salud. El equipo de salud, desde el más sencillo de los trabajadores que por ahí hace la esterilización de un consultorio, o trabaja, digamos, en la cocina para proveer del alimento diario a los pacientes, hasta el más encumbrado de los terapistas, no han sido provistos en tiempo y en forma de los equipos de protección personal. Y estos equipos de protección personal que llegaron tarde en su provisión fueron de pésima calidad y siguen siendo aún en su reposición de mala calidad. Yo he sido testigo directo porque yo visito frecuentemente el centro de salud donde trabajaba y he podido comprobar personalmente esta pésima calidad de los equipos, de Ujú. los barbijos, de los camisolines, de las botas, de los guantes, de las cofias, de todo lo que se utiliza para bien proteger a un trabajador de la salud expuesto a la probable infección por coronavirus. Este es Exacto. otro de los elementos que ha atentado contra el buen manejo, porque al infectarse una gran cantidad de trabajadores de la salud, nosotros tenemos un porcentaje de infectados que pertenecen al equipo de salud 3 veces superior a la media nacional. Estamos por Claro. encima del 24-25% de trabajadores del equipo de salud o infectados o que son contacto estrecho con positivos actuales. De Ujú. manera que esto también ha conspirado para un buen manejo y es así que el gobierno de la provincia está pidiendo a gritos, aunque no con muchas ganas, el auxilio del gobierno de la nación, el auxilio de otras provincias para que les provean de personal que pueda integrar idóneamente el equipo de salud en la provincia de Jujuy para afrontar esta situación que tenemos actualmente y que nos tiene sumidos en la angustia, en una preocupación muy grande, aún que muchos tratamos de ser prudentes y tener, sí, un prudente temor, valga la redundancia, sin entrar en pánico o en desesperación. Pero esto no ocurre en todas las personas. Y aquí hay un dato que realmente se los quiero contar, o seguramente se han enterado por otros medios. En digamos, mal manejo de la gestión de la pandemia, y en
show permanente que monta el gobernador de la provincia, que antes lo hacía todos los días para supuestamente informar las acciones del Comité Operativo de Emergencia, luego espació a uno cada 3 días. El gobernador de la provincia, en sus manotazos, para tratar de ver, de hacer algo, de mostrar que hace algo, ha llegado a cometer el delito del ejercicio ilegal de la medicina, recetando el gobernador, contador público nacional, recetando por televisión lo que las personas debían tomar, ni bien sintieran que están con algún síntoma compatible con el coronavirus. Y así llegó a recetar acitromicina, ibuprofeno, paracetamol y hasta corticoides. El gobernador, por televisión, en estas funciones, como decimos nosotros los jujeños acá, en estos shows que monta 3 veces por semana para contar o aparentar de que está haciendo una buena gestión de la pandemia. Claro, y más que una solución, oculta los síntomas reales si es que la persona tiene coronavirus. Pero es un desastre desde el punto de vista médico concreto de la asistencia de cualquier paciente y desde el punto de vista epidemiológico. Y agregado a ello, el ministro de Salud, de cuyas capacidades médicas tenemos serias dudas, procede a instar, a inducir a la población a la automedicación, recomendándoles un kit de productos que incluso los reparten ellos. En principio los querían llevar a los domicilios y luego, porque hubo voces que se levantaron en contra, los proveen a los centros de salud para que desde allí se provea a los pacientes. Pero lo más llamativo fue esto del gobernador, que le recomendaba a la gente qué es lo que tenía que tomar, ni bien sintiera algún síntoma, con nombre y apellido. Ya he dicho los medicamentos que ha recomendado. Claro. Esto ha valido que nosotros desde CTA Autónoma, con el patrocinio de nuestra compañera Mariana Vargas, abogada, hiciéramos una denuncia penal, que la firmé junto a otros 2 compañeros Santiago Zamora, que se dedica, digamos, y está trabajando arduamente en los comedores que dan un plato de comida o una taza de mate cocido a los que lo necesitan en los barrios, y junto al secretario general de CTA Autónoma Jujuy, Matías Brizuela, porque no podíamos entender y no podíamos dejar pasar de que se procediera de esta manera en medio de la pandemia, con todo lo que significa la receta por parte de un contador, por vía de la televisión, de medicamentos que, como explicamos, seguramente tienen efectos secundarios y muy probablemente iban a agravar la situación de los pacientes, ocultando signos y síntomas y demorando la consulta. Esto es lo que nos está pasando, es dramático. Realmente hay muchas cosas para contar, solo nos referimos a algunos de los episodios más llamativos de lo que está pasando en nuestra provincia. Víctor, ahora, sí, te hago una pregunta. Desde las organizaciones que vos estás, la CTA Autónoma, desde vos también estás en la línea de la salud, de la Corriente Nacional de la Salvador Massa, frente a esta situación de catástrofe que vos bien describís, ¿cuáles serían algunos de los pasos o alguna perspectiva para salir de esta situación en Jujuy? Mira, yo voy a ser concreto. Yo creo que si la conducción y la gestión de la pandemia siguen en las mismas manos, esto no tiene una solución y iremos al colapso total, a la catástrofe humanitaria total. Y volveremos a ver en los días siguientes las imágenes que ya han visto muchos argentinos respecto a de cómo se mueren las personas en sus domicilios sin que las atiendan y las tienen que enterrar en cajas de cartón, o cómo algunos afectados tienen que cavar la fosa de su propio familiar para poder enterrarlo. Si la conducción sigue en las mismas manos y con las mismas metodologías y con los mismos equivocados conceptos de manejo de una epidemia, no vamos a tener mucho futuro. En ese sentido, creemos que lo primero que hay que hacer es instalar un equipo de epidemiólogos, sanitaristas, administradores de servicios de salud y una cantidad suficiente de profesionales como para que se pueda retomar y recomenzar
la lucha frontal contra la pandemia en todo el territorio de la provincia. Actualmente hay algunos profesionales que, por pedido del gobernador, han venido, o por disposición del gobierno nacional también han venido luego de escuchar y leer el informe que han hecho los colegas profesionales que han estado acá y que han elevado ese informe de 14 puntos. Hay profesionales que están haciendo atención territorial y que están ayudando en algunas de los centros de atención de alta complejidad con terapia intermedia, terapia intensiva. Ojo, nuestros profesionales terapistas son de muy buena formación, muy buena, son de alta calidad. El problema es que no hay muchos. Claro, no es Como no hay suficiente. muchos en otras especialidades o en otros entrenamientos, en otros expertise, digamos. Pero los nuestros son buenos, pero están desbordados, no pueden Claro. dar abasto para la atención. Por eso han venido terapistas, han venido kinesiólogos, enfermeras, han venido psicólogos, han venido integrantes del equipo de salud a tratar de ayudar en esta situación catastrófica, pero no alcanzan. Entonces, tenemos por un lado que producir, digamos, cambios profundos en la conducción y en la ejecución concreta de los planes que se proyecten de acá en más. Por el otro lado, tienen que dotar de mayor cantidad de profesionales de distintas especialidades. Por el otro lado, se tiene que hacer un monitoreo muy a fondo de lo que son provisión de equipos de protección personal a todos los integrantes del equipo de salud y proceder también, porque esto serviría de estímulo. Hay mucha gente que está bajando los brazos, que realmente no puede aguantar más desde el punto de vista psicológico estar viviendo esto. Son personas que tienen un estado de precariedad, de inseguridad como trabajadores muy grande y además tienen salarios miserables. De manera que si no abordan las cuestiones con esta profundidad y dando respuesta a cada uno de estos puntos que Claro. estoy señalando, es muy difícil. Y lamentablemente vamos a seguir presenciando Las imágenes episodios terribles. dramáticos y un Ujú. sufrimiento y una angustia de la población en general que, bueno, ahora trata de hacer lo que puede. Los que han sido afectados por un mal manejo del aislamiento social preventivo y obligatorio, están tratando ahora de recuperar algo de su actividad para poder llevar el pan de cada día a su casa. Desde el vendedor ambulante hasta el mediano y empresario, pasando por los cuentapropistas y los pequeños y medianos emprendedores, pequeños y medianos empresarios. Todo el mundo trata de recuperar lo que ha perdido en un momento en el que lo han encerrado sin justificativo epidemiológico. Y por lo tanto ahora hay mayor posibilidades de contagio y de difusión. Por eso en estos últimos días ustedes habrán notado que el número de casos de nuevos infectados no baja de los 170, 180. Y como decía, en el día de ayer hubieron 218 casos. Y si esto no se aborda de raíz, con medidas drásticas, importantes, va a ser muy difícil. Ujú. Y bueno, nos Claro, es aferramos. que digo, Sí, la crisis sanitaria hace aflorar y en esta condición las crisis económica, la crisis social y ahora vos estás planteando, digamos, también un problema político. sí, 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 sí. Lo dije hace un rato. La gestión de Gerardo Morales había puesto en estos 4 años y medio a la provincia al borde del abismo sanitario, lo estamos viviendo, muchos se han desbarrancado ya en ese abismo, al borde del abismo laboral, por lo que acabo de citar en cuanto a la actividad económica, desde el cuentapropista hasta el empresario, al borde del abismo social, los comedores barriales que sostienen con un despliegue enorme de solidaridad de clase y mucho sacrificio y mucho riesgo, los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, entre ellas la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, todos los que forman, digamos, los llamados cayetanos, que hacen lo que, hasta lo que no pueden,
para tratar de dar respuesta a una demanda que se ha triplicado. Al llevarnos al borde del abismo social, se ha incrementado por 3 la concurrencia a los comedores, para recibir, aunque más no sea, una taza de mate cocido con pan. Desde ya el abismo laboral en el que estábamos, muchos se han desbarrancado ya, han perdido su trabajo, y hoy la deformación que tiene Jujuy desde hace muchos años en cuanto a su estructura laboral se ha agravado. Jujuy es una provincia que solo tenía antes de la pandemia 55.000 empleados del sector privado. Ahora deben ser menos como producto de la desocupación que se ha incrementado al cerrarse o al suspenderse a trabajadores en distintas actividades. Por lo tanto, teniendo solo 55.000 empleados en el sector privado, hay más de 80.000 empleados públicos y más de 100.000 desocupados que reciben algún plan social, y ahora muchos más con los programas que ha puesto en ejecución el gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, esto se evidencia, el desbarranque, digamos, en lo laboral y en lo social. Y lo que nos preocupa de fondo es la situación al borde del abismo, con cierto grado de desbarranque también en lo económico, de fondo. Jujuy es una provincia que en estos 4 años y medio se ha endeudado en dólares, en cifras que son imposibles de pagar de acuerdo a al Producto Bruto Geográfico y a la matriz productiva que tiene Jujuy. Jujuy, con la actual matriz productiva, con el actual producto geográfico que tiene, no puede pagar la deuda de 920 millones de dólares, que dice el gobierno que son 920 millones, pero los economistas en la provincia dicen que esa deuda es mucho mayor y que supera los 1.500 millones de dólares. Cosa que, traducido a pesos, significa que estamos debiendo la provincia más de 100.000 millones de pesos. Téngase en cuenta que el presupuesto anual de la provincia de Jujuy es de 80.000 millones de pesos. De manera que estamos en una situación que va a ser muy difícil desde el punto de vista social, laboral y económico en la pospandemia. Uh-huh. Ahí, Voy a seguir, Silvia, si me permitís, sí, con este redondeo, sí, sí. que no podemos dejar de señalar que los 2 lugares donde han sido, digamos, detectada la mayor cantidad de personas infectadas por coronavirus han sido en las zonas de producción de la provincia. En primer lugar, en el complejo industrial, agroindustrial de Ledesma Sociedad Anónima, donde hay, dicho oficialmente, cerca de 400 casos, pero son muchos más por lo que nos informan los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados de Ledesma. Uh-huh. Y el otro lugar ha Y 11 sido... muertos ya, ¿no? Y sí, tiene más. No, esos 11 muertos es la cifra oficial, con un registro importante, por lo que los cuentan los propios trabajadores del Ledesma. Uh-huh. Y el otro lugar, decía, de alto índice de infección ha sido la actividad minera. La empresa china minera Exar ha tenido más de 400 casos. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque ninguno de los 2 complejos, ni el minero ni el agroindustrial de Ledesma, cumplieron con las disposiciones que se tomaron a nivel nacional para aislar correctamente a los trabajadores en el momento oportuno. Y no se han tomado las medidas de equiparlos adecuadamente con los equipos de protección personal en ninguno de los 2 complejos. Y esto ha motivado que los 2 sindicatos, tanto en la minera Exar como el sindicato Ledesma, hicieran denuncias penales a las empresas correspondientes, a Ledesma Sociedad Anónima y a la minera Exar en La Puna. De manera que, bueno, esto es llamativo. Y ahí viene un dato que no puedo dejar de señalarlos. Nosotros hemos notado 2 cosas en la provincia de Jujuy que tenemos interrogante al respecto, no tenemos conclusiones, tenemos interrogantes. Es notable, digamos, la poca presencia, por no decir ausencia, del Ministerio de Trabajo de la Nación en lo que está pasando en Jujuy, en las concentraciones obreras en el territorio provincial, en las distintas concentraciones.
muy poca presencia para hacer cumplir en tiempo y en forma las disposiciones legales que en su momento se dictaron para proteger a los trabajadores. Y lo otro que nos llama la atención es una especie de mimo político de ida y vuelta entre nuestro presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. La verdad que no tenemos una explicación, siendo que Gerardo Morales era el mejor gobernador que levantaba su brazo Macri con frecuencia, y siendo, digamos, Morales el que decía que Macri era un jujeño más integrado a la comunidad de la provincia. Y habiendo desplegado toda la artillería de descalificaciones que pudo, Gerardo Morales contra el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, y durante su gobierno todas las descalificaciones, digamos, de los anteriores gobernantes, utilizando los adjetivos calificativos que se te ocurran. Y hoy los vemos, porque lo dice el propio gobernador, no porque nosotros estemos inventando nada, que recibe diariamente llamados del presidente Fernández. Yo me imagino, pensando bien, que debe ser porque está preocupado por la situación, pero ya antes del desbarranque sanitario, ya había una relación de mutuos intercambios de mimos, que no tenemos mucha explicación por qué sucede. No conocemos cuál es la relación política que tiene Gerardo Morales con Alberto Fernández en estos tiempos y tal vez antes de estos tiempos. Bueno, los jujeños nos preguntamos, no nos parece mal que se preocupen por Jujuy, nos parece muy bien, pero hay cosas que tienen que aclararse para evitar malos entendidos y para que la población de Jujuy conozca bien, digamos, cómo se gestiona la política en el país y la política en la provincia. Es muy difícil la situación acá. Mira, ya entrando y para distender un poco. En este momento están con coronavirus el gobernador de la provincia, el vicegobernador de la provincia y el socio político y económico del del gobernador de la provincia, que es el presidente del Partido Justicialista de Jujuy, que es Rubén Rivarola. Como decíamos en chiste ayer, va a terminar gobernando el teniente coronel Aquito, creo que es un militar por quien se puede tener respeto personal, pero que seguramente conoce de su profesión y no está para hacer los informes de la geolocalización política, de la geolocalización sanitaria de la pandemia en Jujuy. Y posiblemente, si los contagios siguen, no va a quedar ninguno de los que son de la línea, digamos, sucesoria en cuanto a la gestión política de Jujuy. Y va a terminar gobernando el jefe de la guarnición militar acá en la provincia, que es parte del COE también, dicho sea de paso. Así que bueno. Ahí la última pregunta, la verdad que ha sido muy claro, no hay duda de que estamos en Jujuy en una catástrofe sanitaria. Te pregunto como médico, ¿qué sensación te ha dado ver, no sé si has podido ver, y tampoco sé si en Jujuy se han producido, como en algunas partes del país, pero principalmente en la capital de la Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estas marchas el día lunes? Como médico, no sé si podés tener una reflexión al respecto. ¿Qué sensación en realidad? Sí. Sí, tengo una reflexión como médico, como ciudadano y como político, porque soy parte de una corriente política. Como médico me parece un desatino total, una falta absoluta de empatía y de responsabilidad y de solidaridad para con la población en general. En medio de una curva increyendo de los casos, se les ocurre hacer nuevamente una manifestación como la que vimos, con consignas poco claras, algunas realmente delirantes, que empalman
con aquellos delirios que propagandizan en el mundo unos autoproclamados médicos por la verdad, que están en varios países de Europa, con epicentro probablemente en España, otros en Estados Unidos, y que tienen su sucursal acá también en la Argentina. Esto desde el punto de vista médico. Y como desde el punto de vista político, no tengo más que decir que todo hace sospechar que la derecha argentina, que se ve envalentonada en estos tiempos, producto de algunas actitudes también que se tienen, digamos, que dan lugar para, hablando popularmente, para el agrande de la oposición, esa derecha a mí me da la impresión de que de fondo, tiene el objetivo de hacer que el gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales fracasen en su lucha contra la pandemia. Porque todos sabemos lo que va a ser la situación social, económica en general, la situación laboral en la post-pandemia. Va a ser muy difícil, va a ser tan mala o peor que la que estamos viviendo en estos momentos. Y el gobierno nacional y los gobiernos de muchas provincias, al no tener un balance claramente positivo de la lucha contra la pandemia, se van a ver en dificultades para justificar lo que hoy es, digamos, atacado por estos sectores que son llamados en general anti-cuarentena, pero son anti-vacuna, son anti-todo, digamos. Y yo creo, sospecho, de que el objetivo político de fondo es ese, que fracasen en lo único que podría ser un balance positivo, una tablita para flotar, mientras se aborda la extremadamente difícil situación en lo social, en lo económico, en lo laboral que va a quedar después de la pospandemia. Creo que ese es el objetivo de fondo. Y lamentablemente, por actitudes timoratas, a veces pusilánimes, algunos sectores inscriptos, digamos, en lo nacional y popular o en el progresismo, se han dejado arrebatar consignas que no les pertenecen a los sectores de derecha. Rescatar a San Martín cuando éste dice que seamos libres y lo demás no importa, y ponerlo en boca de los que la vocearon, digamos, en la marcha o la escribieron en sus carteles, es una equivocación de la historia política. Digamos, no, yo no pensé nunca que ese tipo de consignas de nuestro máximo prócer nacional fuera, digamos, arrebatada por este sector político en la Argentina. Pero creo que, sinceramente lo digo y con todo respeto, es producto de algunas actitudes timoratas y pusilánimes que se tienen frente a este sector político que no es pequeño en la Argentina, que siempre lo fue con una base más o menos importante, se sienta envalentonado, agrandado y haga lo que está haciendo, amenazando además que lo van a seguir haciendo. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, de una manera democrática desde ya, pero con la contundencia, la firmeza y sin andar dubitando para proceder a generar hechos políticos y económicos que pongan en caja lo que hay que poner en caja para resguardar no solo la salud del pueblo, sino la vida de la mayoría de todos los argentinos, y cuando digo vida me refiero a el trabajo, a su acción social, su vida en comunidad y su posibilidad de realizarse como ciudadano. Si no se toman medidas, vamos a seguir a los tumbos y vamos a seguir reculando en chancleta como se ha visto hasta ahora que muchas veces ha ocurrido. Bueno, Víctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy claro y para nosotros es muy importante poder de alguna manera ayudar a visibilizar la situación tan tremenda que tan bien estás describiendo. Así que en cualquiera de las cosas que nosotros podamos ayudar, estamos disponibles para ustedes. Bueno, les agradecemos mucho, desde ya empezando por el agradecimiento por esta conexión
y por permitirnos decir y contar lo que nos está pasando y lo que nos preocupa y lo que quisiéramos que suceda para bien de todos, o por lo menos de la absoluta mayoría de los jujeños y de los argentinos. Muchas gracias, Silvia, muy amables. No, muchas gracias a vos, Víctor. Saludos. Saludos a todos.